Hola personitas hermosas, bienvenidas al canal de Letras y Trazos, el canal de reseñas sin spoilers. Cuando Jin Zhao regresó victorioso después de la lucha contra los hunos, recibiría un título por parte de su padre, el emperador. Con muchos méritos militares acumulados en su corta vida, Jin Zhao ya se veía sentado en el trono del dragón. Pero todos sus esfuerzos serían desechados en el momento en que lo obligasen a casarse con un hombre, Mu Han-san, convirtiéndolo en su primera esposa. Aquello no solamente haría hervir su sangre, sino que le haría tomar el camino de su perdición. Jin Zhao, uno de los hijos directos del emperador, al que fue negado el trono de una forma tan descarada, decidió que lo tomaría por la fuerza. Dedicaría los próximos 10 años de su vida en esa misión, todo para terminar en nada. No solamente sus acciones contra el emperador lo llevarían a la ruina, sino que sería inculpado de un sinnúmero de crímenes. El más ilustre hijo del emperador se había convertido en un chivo expiatorio, y en el momento en el que su título fuera reducido a cenizas, su primera esposa, Mu Han-san, a quien había despreciado desde el primer día, se quedó con él, a sufrir el mismo destino que Jin Zhao se había labrado. ¿Quién diría que en la cárcel, a través de una charla sin sentido, encontraría a esa persona como un confidente leal, sin opciones de huir, con los enemigos a sus espaldas y la vida de Mu Han-san apagándose a cada segundo? Jin Zhao lo tomaría en brazos para caer juntos por el acantilado, usando sus últimos alientos de vida para jurar. Jin Zhao juraría otorgar toda la felicidad que había arrebatado a su primera esposa. Pero Jin Zhao no falleció. Despertaría 10 años antes de su caída, u obtener la venganza que tanto anheló en los días más tortuosos de la cárcel. Pero su decisión ya estaba tomada. Dedicaría esta segunda vida a la felicidad de su primera esposa. La esposa es lo primero, escrita por Lu Jae-kyang-hee. Entra en el género de que es aventura, fantástico, romance histórico, smooth y danmei. Es jueves de letras, señores, no sé qué esperaban más. Contando con 3 volúmenes, que eso se traduce como 105 capítulos más 3 extras. Nos cuenta la historia de una transmigración hacia su propia vida, recorriendo en el tiempo. Es algo muy similar a lo que vimos en el anterior jueves de letras, enfocado y ambientado en la China antigua. Fácilmente se puede resumir como la lucha constante entre hijos de un emperador para conseguir el trono para ellos mismos. Así que es una lucha de poder, engaños, traiciones, mucho drama de por medio y estrategias bastante puntiagudas, debo de decirlo. Pero antes de entrar a lo que corresponde como novela, debo de explicar un punto para que todo esto tenga más sentido. Imaginemos por un momento que existe un hombre el cual tiene un título noble. Puede ser un ministro, un conde o un duque, incluso el mismo emperador. Este hombre decide casarse con una mujer a la cual reconoce como primera esposa. Normalmente, esta primera esposa se encargaría de los almacenes, del registro de los almacenes y de algunos libros contables. Pero supongamos que este noble puede tomar más esposas, a las cuales se les da el nombre de concubinas. Dependiendo qué número de esposa es, se le añade un pequeño título antes de su nombre. Dependiendo del rango de estas esposas, es decir, la última concubina debe demostrar respeto y obediencia a quien está por arriba de ella. Es decir, al final de cuentas, sin importar el número de esposas que tiene, todas deben de rendir respeto a la primera esposa y evitar cualquier tipo de peleas que dañen el honor de su esposo. ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien. Si creían que esto era engorroso, déjenme decirles que no, aún no entramos a la parte puntiaguda del problema, que es cuando se empieza a tener descendencia. Seamos claros y concisos. Solo el hijo de la primera esposa puede heredar el título del padre.
Incluso si llegase a morir antes de heredarlo, la siguiente persona en la línea de sucesión sería el nieto. Ya en qué desemboca todo este caos, desemboca en problemas dentro de la familia, engaños, traiciones, se quieren matar unos entre otros. Así que para tratar de evitar eso, y voy a colocar tratar de evitar eso en grandes comillas, encontraron la solución de que los hijos que no podían heredar el título desposaran a un hombre. De esa manera no podrían tener hijos de su primera esposa porque era un hombre. Esto es muy obvio lo que estoy diciendo. Y así la lucha por el título se limitaría solamente a una generación y no entre generaciones. Esa era la idea que tenían inicialmente. Ojo, no es mala, pero en el caso del personaje de Jin Shao, que era el hijo del emperador que buscaba convertirse en el siguiente emperador, fue totalmente una cachetada. Todo eso se va al caño en el momento en el que lo obligan a casarse con un hombre, lo cual desembocó su profundo odio y resentimiento hacia esta persona en su primera vida. Pero aunque él se cree desafortunado, Mu Han-san, la esposa, creció también dentro de estas reglas. Era el hijo de una concubina. Mu Han-san podría haberse labrado un camino al enlistarse en el ejército, pero también cortaron sus oportunidades. Así que solamente le quedaba la opción de convertirse en un erudito. Tal vez con un poco de suerte, Mu Han-san podría aprobar los exámenes imperiales, entrar a la corte, pero todo eso terminaría en el momento en el que su padre decidiese casarlo. Sí, lo casó con un príncipe, pero las esposas en este contexto no pueden aspirar a ningún cargo político. Así que todos los sueños de libertad que tenía Mu Han-san se vieron oprimidos. Expuesto de esta forma, se puede decir que Jin Shao era la piedra en el zapato de Mu Han-san, y de la misma manera. Con todo esto dicho, y añadiendo un punto extra de que la mayoría de los hombres que son tomados como esposas no tienen ningún tipo de instrucción para ser esposas. Me refiero en el ámbito contable. Con todo este pequeño contexto ya podemos entrar cómodamente a hablar de esta novela, que hasta el momento se han debido de imaginar que esto está lleno de engaños, misterios, dramas, envenenamientos, traiciones y mucho sufrimiento. Pero no tiene nada que ver con eso. Sí, yo también lo creí imposible. Este tipo de novelas con trama política tienden a ser muy espesas. Realmente es poco común encontrar estas historias que tienen este contexto de la lucha por el poder que no te hagan llorar. Pasando de eso y hablando solamente de los personajes y de la trama, Jin Shao es uno de los personajes que ha transmigrado, que hace algo que muy pocos hacen en estos tipos de novelas. Preguntarse en qué la cagó en su primera vida y cómo no volver a meter la pata. En esta segunda oportunidad ya sabe qué persona es fiable, puede prever los siguientes eventos del reino y aunque aún podría tratar de tomar el trono para sí mismo, decide cumplir su palabra en dedicar toda su vida a hacer la vida de su esposa un completo paraíso. Aunque solamente haya sido una unión política, lo interesante de leer es el desarrollo de los sentimientos mutuos de ambas personas, que casualmente también se detienen un poco en las costumbres de este periodo. Y aunque al final de todo estás a gusto por haber encontrado una novela ambientada en la antigua China que no te haga llorar y que sea extremadamente dulce y cursi, debo de ser honesta de que te deja un regustillo a que faltó algo. No me malentiendan, esta es una muy buena historia y aunque nos da una visión refrescante respecto a haber aprendido algo de tu primera vida, esta novela cuenta con un tema político como trama. Ya les dije que es muy común que estén cargadas de sufrimiento, pero esta no lo está. Los esquemas presentados en la trama están explicados de forma muy leve, a menos que sobreanalices todo como yo y quieras adivinar la respuesta del otro lado de las trampas o engaños que hacen. Y no digo que es malo, ya que el punto principal de la novela es la redención de Jin Shao con su esposa masculina, dándonos como resultado una novela completamente rosa, llena de cursilerías, dulces y arcoíris, por lo que existe muchas escenas cortadas de posibles escenarios que causan un impacto negativo en el lector. Esta es tanto su mayor virtud como su mayor metida de pata, ya que te deja la sensación de que no te estás leyendo una novela, sino un resumen.
Y no puedo atribuirlo a la falta de experiencia del autor, no, debido a que el autor nos demuestra que es capaz de añadir estos temas en la trama con bastante facilidad. Un ejemplo que les puedo dar claro es el personaje de Muhan-san, un erudito que perdió todas las posibilidades de encontrar su libertad, manteniendo una actitud firme como pasiva a la vez, debido a las vivencias que tuvo desde niño. Cuando la historia se enfoca en esos pequeños puntos, realmente te hace pensar que pudo haber sido más profundo. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos una novela ambientada en la China antigua que está llena de romance de fácil lectura, con un ritmo algo rápido, pero con una narración sencilla. Debo decir que si buscas una novela más profunda o con más jugo, La esposa es lo primero, no es lo que buscas. Esto es algo ligero para leer, digerir y, por qué no, llenar tus niveles de azúcar sin sorpresas de mal gusto con un toque de comedia. ¿Recomiendo leerla? Sí, por supuesto que recomiendo leerla. Como detalle adicional, debo decir que sí contiene leves menciones a lo que es contenido R18. Si quieres alguna reseña en específico aquí en el canal, no olvides dejarlo en los comentarios. En la siguiente semana estaríamos viendo esta novela. Y sin más que decir, yo soy Letricas y me despido. Bye bye.